Muy bien, hola, hola, Natalia. Este video lo hago con mucho gusto. Me me dio mucho gusto que preguntara sobre la filosofía. Fíjate que nada más en la prepa es el último contacto que tienen los muchachos con la cultura. Después de la prepa llegas a tu carrera y te enfocas por ahí. De manera que la preparatoria, pues es preparatoria, tiene mucho sentido porque es la última vez que tienes contacto con la historia, con la filosofía, con la ética. Y, y después ya no, o sea, la cultura general se borra en las profesiones por lo regular. Así que, pues me da mucho gusto que poder compartir lo que conozco acerca de la filosofía, lo que concibo acerca, lo que he conceptuado acerca de la filosofía y compartirlo contigo. Voy a tratar de hacer un esquema para que, sin llegar a la profundidad que puede representar la filosofía, sí tener un esquema de lo que es y de lo que trata y de para qué sirve, cuál es la utilidad del conocimiento filosófico, ¿no? Y bueno, de entrada te digo que la filosofía pertenece a, si quieres ve apuntando y como es un video no tenemos interacción, pero no quise dejar pasar más tiempo para atender tu comentario. Este, vamos a definir primero pues la filosofía, ¿no? ¿Qué es la filosofía? ¿Cómo se come? ¿Para qué sirve? Y te decía de una manera muy didáctica, pues voy a pretender hacer eso, para que entiendas y ojalá y te guste, porque bueno, a mí se me ha convertido en mi pasión. Si algo me gusta hoy en la vida es saber de filosofía. Es que la filosofía, bueno, vamos a entrar en materia. ¿Qué es la filosofía? Bueno, definámosla por su origen de la palabra filos, conocimiento, sofía, tratado, tratado del conocimiento. Cuando definimos la filosofía decimos amor a la sabiduría. Pero fíjate, qué curioso, la filosofía es la madre de todas las ciencias tienen referencia a la filosofía y la filosofía no es una ciencia. Es la madre de todas las ciencias y no es una ciencia. ¿Por qué? Te decía al principio, hay una gran división de conocimiento. Uno pertenece al mundo real. Hay un conocimiento del mundo real, pero hay otro conocimiento del mundo ideal, del mundo de las ideas. El uno son ciencias duras, así se definen. Son la matemática, la física, la química. Son ciencias duras, exactas. Pero también hay ciencias blandas que pertenecen al mundo del conocimiento, de la interpretación del hombre de la vida. Y ahí es donde está la filosofía. Perdón. La filosofía es blanda porque aún no se terminan de construir. La filosofía trata de, Natalia, de resolver tres preguntas fundamentales que tenemos todos los humanos. ¿Quiénes somos? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Y por qué venimos? ¿Para qué? ¿Quién soy? ¿Por qué? ¿Y para qué? Son preguntas, como es una ciencia blanda, que todavía no hemos podido definir. Qué paradoja, ¿no? Somos los humanos y no sabemos quiénes somos. O sea, por supuesto,
que tu tío es José Luis Berrueco Vaquero, pero nos estamos refiriendo al ser humano. Entonces ahí ya tiene otra concepción. Entonces tenemos por un lado las ciencias duras, 2 más 2, 4, si mezclas aceite con agua, etcétera, etcétera. Pero el mundo de las ideas es un mundo tan real como el otro, pero se materializa en distinta manera. Es más, este otro depende de esta conceptualidad, por eso es la madre de todas las ciencias. Entonces, ¿qué tenemos? Que es una ciencia que no es ciencia y que es la madre de todas las ciencias. Y por otro lado tenemos el conocimiento científico y por otro lado el conocimiento filosófico, que no tienen por qué estar reñidos. Uno se encarga de una cosa y otro del otro. Entonces, tratando de definir la filosofía, fíjate que seguramente la filosofía, pues como es una ciencia blanda y como estamos en constructo, o sea, la estamos construyendo la humanidad, cada vez que entendemos otra parte de nosotros, nace una nueva filosofía y el mundo se interpreta a través del ser humano. Entonces, para ser muy conciso con lo que te voy a decir, ya tenemos, es una ciencia blanda, pertenece al mundo de las ideas, es el amor a la sabiduría, al conocimiento, pero falta una definición esencial para poder materializarla. Bueno, la filosofía está compuesta, fíjate qué curioso, por 3 ciencias. La filosofía no es sola. La filosofía tiene 3 ciencias comprobables que conforman el conocimiento filosófico. La filosofía es una figura ideal que hemos creado de interpretación de la vida. Eso es lo que es la filosofía. Y está compuesta de 3 elementos, 3 ciencias fundamentales. Y si tienes papel, y ahí apúntale. Uno es la metafísica. El segunda ciencia o segundo elemento constitutivo de la filosofía es la epistemología. Y el tercer elemento, la tercera ciencia que conforma el conocimiento filosófico es la ética. Y la verdad es que es fascinante el mundo cuando empiezas a comprender la capacidad humana de interpretación de la vida. ¿Qué pensamos? ¿Qué somos? ¿Qué onda con nuestra interioridad? ¿No? Pues esas palabras, ¿qué onda que tengo espíritu? ¿No? ¿Hay otra vida o no? ¿Qué soy como ser humano? ¿Qué busco en la vida? ¿La felicidad? ¿En qué estriba la felicidad? ¿O la realización? ¿La realización de qué? ¿De qué valores? Eso es sincronizarte con tu realidad. Pero vamos parte por parte. Entonces, resumiendo rapidito, es una ciencia blanda, ¿no? Es la madre de todas las ciencias, es el amor a la sabiduría y está compuesta por 3 ciencias. Es así, ciencias o 3 elementos que la hacen, 3 estudios comprobables que la hacen, que intente, fíjate que la intención de la filosofía, que intente resolver esas 3 preguntas de quiénes somos, qué estamos haciendo aquí y para qué venimos. Es un intento humano
por saber quiénes somos. Dios si existe, cómo es Dios, o no existe, o lo inventamos. Filosofía, hay elementos formidables de pensadores, ¿no?, que se han dedicado a analizar la realidad. Entonces, es un cursito muy facilito para que tengas una idea nada más del alcance de lo que pueda tener la filosofía. Nada más te voy a hacer un esquema descriptivo de los elementos que la conforman. Pero cada uno es fascinante. La ética es fascinante. La metafísica igual. Y la epistemología intrigante. Es el meollo del asunto. Te voy a explicar muy brevemente, pero espero ser lo suficiente claro, estos tres elementos. La metafísica, ¿qué estudia la metafísica? Estudia, fíjate, vele apuntando, estudia al ser y su realidad. ¿Cómo nos describimos a nosotros mismos? Bueno, pues somos el Homo sapiens, ¿no? Somos seres inteligentes, fundamentalmente, ¿no? Y ahí le vamos a nada más enunciar unos cuantos de los muchísimos adjetivos calificativos que se le pueden atribuir al hombre, ¿no? Entonces, el ser, ¿qué es el ser? Pues somos nosotros, los seres vivos. ¿Y cómo estamos compuestos esos seres vivos? Pues primero somos inteligentes. Ahí ponle uno. Es un ser inteligente. 2, ¿qué se te ocurre? Tenemos una vida propia. Tenemos vida propia. 3, ¿qué más somos nosotros? Pues somos seres sensibles, con capacidad de amar, de transformar. Entonces somos seres sensibles, capaces de conocimiento. Esta hubiera sido la 1, ¿no? La 4, con capacidad de conocer. Esto, ¿qué más somos? Cuando digo tener una vida propia, eso implica, mi querida sobrina, que si tienes una vida propia, nadie la puede vivir para ti, ni tú puedes vivirla de otro, por mucho el amor que sea. Cada quien tiene su vida propia, única, independiente, y de eso, fíjate qué cosa, de eso deriva que tú tengas un plan propio, único, individual, sobre lo que quieres hacer, sobre tu vida. Y ahí radica la famosa libertad. ¿Para qué queremos la libertad? Para hacer lo que queremos. No en un sentido de que me vale y hago lo que quiera, no, en el sentido constructivo. La libertad para yo llegar a ser lo que un día me imaginé que quería ser. Como soy único e independiente e irrepetible, todos esos son los atributos de tener una vida propia. Y de ahí derivan los valores fundamentales, como nadie puede ser impedido para que realice lo que él idealizó de su vida. Todos tenemos un proyecto propio de vida, lo que nos gusta hacer. Ese es el ser humano fundamentalmente. Es un ser creativo. Puede cambiar las circunstancias de acuerdo a la decisión de su voluntad, que radica otra vez en la libertad. ¿Por qué lo hago?
porque quiero, porque me gusta, porque me siento bien, porque yo considero que es bueno para mí, entonces nadie debe interrumpir. O sea, no estamos para darle gusto a nadie más que a nosotros mismos. Con todo el respeto a toda la sociedad, porque somos hijos de la sociedad. Gracias a la sociedad es que vives, creces. El hombre nace en sociedad, vive en sociedad, se muere dentro de la sociedad. Somos actores dentro de la sociedad. Pero dentro de esa sociedad que impone condiciones de vida, estamos llenos de costumbres. Está este ser humano que somos nosotros, este ser único, independiente, libre, creativo, capaz de amar, capaz de transformar, capaz de verse a sí mismo. Y quizás esa sea una de las interrogantes más pesadas de la filosofía. Eso, ¿entiendes? La filosofía está diciendo qué es el hombre, la metafísica. ¿Qué es ese fenómeno que de repente apareció en la faz de la tierra y que es un ser pensante? Te voy a leer, bueno, no quiero divagar porque hay un escrito aquí muy especial para esto, para este momento. Pero entonces es el ser, y también estudia la metafísica, la realidad de ese ser. ¿Qué es la realidad? Tendríamos que, si ya definimos, estamos tratando de definir, pues, qué estudia la metafísica, al ser humano, y su realidad. ¿Qué es la realidad? Pues la realidad la definimos en la cientificidad, en las universidades, ¿verdad? Como todo lo que nos rodea. Esa es la realidad. Tan profundo como lo puedas ver en la noche un cosmos, pues eso es lo que te rodea. Eso es donde estás en un planeta, tienes vida, tienes familia, ¿no? Estás dentro de una estructura que de alguna manera nos define, pero tenemos esta pues vida propia que te permite decidir por ti y que nadie puede decidir por ti aunque quisieran. Somos individuales dentro de una colectividad, eso no lo debemos de perder de vista. Entonces, la realidad es todo lo que nos rodea, y fíjate qué cosa, y todo lo que sabemos. Y todo lo que sabemos conlleva también entender que no sabemos todo. Entonces la realidad es todo lo que el mundo material y este mundo ideal que también es parte de la realidad porque las ideas nacen y se materializan. Siempre es primero la idea que la ejecución de la acción. Entonces, pero también sabemos, por esa misma capacidad de inteligencia que tenemos, sabemos que no sabemos. Y esa es parte de nuestra realidad. Entonces, fíjate qué interesante lo que estudia la metafísica, ¿no? Al hombre como fenómeno, como una criatura, ¿no? Indefensa que necesita vivir en colectividad y su realidad. Y después de eso viene la interpretación de ese hombre. Fíjate cómo se va creando la filosofía, te va ampliando el conocimiento de lo que eres, ese es filosofar, de lo que somos como individuos y como colectividad. Después de tener una visión de lo que somos y de lo que es la realidad, el siguiente paso es formidable, es saber, conocer qué es el conocimiento. ¿Cómo podemos indagar? ¿Cómo podemos saber que lo que decimos es cierto, que lo que conceptuamos es cierto o no?
Puede ser una mentira del tamaño del mundo. ¿Cómo, cómo podemos saber? Pues hay todo un estudio reflexivo formidable, Natalia, no te imaginas, ¿no? De lo que es el conocimiento, desde cómo se originó y cómo llegamos a ser hasta la cientificidad y la concepción de la vida, pero la epistemología es muy gruesa, es muy seca, muy fría, porque nos dice que todo ese conocimiento, todo ese esfuerzo que hacemos es concepción humana. Las ciencias duras descubren un fenómeno físico. Nosotros nos descubrimos a nosotros mismos diciendo, ¿de dónde salió el conocimiento? Y con todo respeto a los tratadistas y todas las diferencias que hay, te voy a decir así muy llanamente lo que concibo. El conocimiento no es más que la experiencia humana. O sea, es producto del humano, no es producto de la naturaleza. Nosotros somos producto de la naturaleza, estamos en un planeta, en un sistema, etcétera. Pero el conocimiento que nosotros, la interpretación que hemos hecho desde que éramos salvajes, que vivíamos de, si eso se puede llamar, de las frutas, de recolección de frutas, luego empezaron las primeras medio clanes, tribus, y después pues fue evolucionando, fuimos creciendo, el poder cognoscitivo creció, el habla creció. Te voy a leer cuando lleguemos a la ética un pasaje muy bonito acerca de esa evolución, hasta llegar a ser pues lo que hoy somos. Pero eso está muy cañón y muy fácil de entender, pero su comprensión requiere de espacio y reflexión. O sea, todo el conocimiento intelectual, lo que nosotros decimos, lo que nosotros interpretamos, la misma filosofía, la ciencia, Dios, la sociedad, todos los conceptos que tenemos acerca de la vida son humanos y por lo tanto limitados y por lo tanto en proceso de conciencia y por lo tanto en proceso de superación. Entonces la epistemología está, y más cuando la analizas desde el punto de vista ético, que es la tercera parte de esto. Primero fue el hombre, después su realidad, después qué es el conocimiento si no es más que una conjetura humana. Dios mismo es interpretación humana. Hay quien cree que Dios llegó y se comunicó. Qué bueno. Yo creo que todos somos iguales y tenemos esa capacidad de percibir la armonía de un ser superior, nuestra creación. Yo creo en Dios a pie juntillas. Lo que no creo es lo que me dice la religión, que hay un infierno y que Dios está viendo a ver si me porto bien o mal. No, por favor. Pero soy muy respetuoso de eso, porque la tercera parte, fíjate, sabiendo que el conocimiento es producto humano y por lo tanto no acabado y por lo tanto imperfecto, eso no nos debe de desanimar para nada. Hemos hecho, fíjate, a través de la historia, todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos concebido, todo lo que hemos inventado. Desde la Grecia, ahí empieza la filosofía de esta cultura occidental que somos nosotros, impuesta por los europeos. En la Grecia empieza, según ellos, la filosofía y el conocimiento, que son un pueblo allá por el mar Mediterráneo, griegos, que eran guerreros y eran... No voy a entrar a la historia porque
abarcaría muchísimo esto, pero a lo que voy, en Grecia se definió al ser humano con una filosofía, ¿no? Sobre que nos establece ahorita qué es el ser humano. Pues los griegos se encargaron de toda una filosofía, una interpretación que hoy está cuestionada, pero que ha sido válida y buena los últimos 4000 años, 2000 años antes de Cristo y 2000 para acá, perdón. Y entonces, en este constructo del conocimiento, pues hemos pasado por todo. Los romanos creían que era totalmente válido tener esclavos, ¿no? Y los mandaban a pelear al circo romano. A ver, tú mañana te vas a echar un tiro con el león. Era el pater familias, era el dueño de todo. Luego llegan en la Grecia, luego llegan los romanos con el pater familias. Yo estoy en Roma, perdón. También un absolutismo y son gobiernos, Natalia, teocráticos. O sea, hasta ahí el hombre aceptaba que hubiera un interlocutor entre Dios y la tierra. Los griegos, los romanos, y no se diga la Edad Media, que empieza en el siglo V y se acaba en el XV. Todo era Dios, interpretación humana de Dios. Aunque digan que Moisés fue y platicó con él y que le dio las tablas, pues él fue un hombre y nunca nadie vio a Dios, ni nunca nadie lo ha visto. Lo percibimos, lo sentimos, existe por supuesto, pero esta es una religión. Como hay otras todas se dicen inspiradas porque Dios llegó y les dio. Entonces son gobiernos teocráticos, Grecia, Roma teocrática, Edad Media, la Iglesia, 1000 años. Y de repente aparece un movimiento siniestro en la historia y aparece el siglo XV. Y aparece un tipo que se llama Lutero y divide la iglesia que tenía 1000 años de absolutista, ¿no? Solamente el conocimiento divino era el único que rifaba. Eso, y eran interpretaciones de Dios y ya ves todas las atrocidades que llegaron a hacer. Pero llega el siglo XV y Europa se convulsiona. Primero, fíjate, hace 500 años todavía estos europeos incultos creían que la tierra era plana, venían muertos de miedo. Entonces, traían a Dios después de como única realidad, el único Dios verdadero que existe en el mundo, el de los europeos. Así nos lo metieron, así fue la invasión genocida, que es otro tema formidable. Pero entonces, aterrizando esta tercera parte, nos encontramos con la ética. O sea, las etapas históricas, hasta el siglo XV, te digo, hasta el Renacimiento, aparece América, aparece la pólvora, la imprenta, el papel, pero aparece América y cambia el mundo. De que creían que era plano, ya por fin Copérnico tenía razón, el mundo es redondo. Pero las concepciones que tenían, pues son del único Dios absoluto, pues todavía hasta la fecha todos salimos católicos, apostólicos y romanos, ¿no? O sea, yo nací en una familia así. Pero eso estamos hablando pues de la ética, que es una invención del hombre que ha estado con el hombre todo el tiempo y que tiene la misma cualidad de los valores. Mira, entonces, resumiendo, hemos tenido diferentes concepciones de la vida en este mundo de ideas. Y llegamos a la modernidad. La modernidad
empieza en el 1492. Europa se expande y se generaliza en el mundo la cultura occidental como única y verdadera. Pero lo que nos importa a nosotros, y por qué hago referencia histórica, es porque el tercer capítulo del conocimiento de la filosofía es la ética. ¿Y qué es la ética? Fíjate, uno es el ser humano y su realidad, otro el conocimiento, que te hice una pequeña historia de cómo hemos ido conociendo y cómo hemos conceptualizado gobiernos y demás. No concluí, hasta ahorita me cayó el 20. Cuando llega el siglo XV, lo que pasa es que empieza la modernidad. Y ahí es donde nosotros aparecemos. Hasta entonces aparecemos en la historia occidental. Y a la luz de la ética, porque la ética no es otra cosa más que el tratado de las relaciones humanas. Debí de haber empezado esta reflexión antes de la historia. La ética es, uno es el ser humano y su realidad, otro es el conocimiento y el otro es lo que se aterriza, lo que se materializa de todo el conocimiento en el diario acontecer. La ética, cómo nos tratamos. Y eso tiene unas implicaciones increíbles, porque la ética no es otra cosa más que ponerte en los zapatos del que tienes enfrente. Trata al de enfrente como te gustaría que te trataran a ti. Y entonces vienen todo lo que son los valores. Dicen, la ética son los valores. No, la ética es una actitud humana, yo diría de reflejo condicionado. Si de repente ves que alguien se cae, tu instinto primario es ir a levantarlo, sin recompensa alguna, sin pensar en eso. Eso es ética. Me decía un alumno, entonces, maestro, cuando se sube una embarazada al camión, ¿me debo de levantar o no? Pues no estás entendiendo lo que es la ética. En la ética, antes de que nada te hubieras levantado y lo veo porque estás actuando éticamente, porque además la ética paga de inmediato, ¿eh? No es abonar a algo para mañana, no, te sientes bien. Cuando levantas a alguien, te sientes bien. Cuando ayudas a alguien, te sientes bien. Es el lugar donde pertenecemos, la ética. Todo ese conocimiento de quiénes somos, que estamos haciendo aquí, lo que intuimos que es el conocimiento, se debe traducir en la realidad, en nuestra realidad cotidiana. Somos muy éticos con nuestros papás, nuestros hijos, nuestros hermanos, pero los demás y todos somos lo mismo. O sea, eso es una experiencia formidable. Yo critico durísimo al capitalismo porque me choca que haya multimillonarios y que haya gente muriéndose de hambre. Se me hace no ético, es un sistema no ético. Hay una mala repartición, todos deberíamos estar mejor. Y eso los chavos lo entienden muy bien. Los viejitos no tanto, porque estamos acostumbrados a... Vivimos con la cultura occidental creyendo que era lo normal. Íbamos todos a misa, no había... ¿no? Todos éramos capitalistas, todo incipiente, todo en paz. Pero llega la evolución, nos hacemos más, llega la tecnología, nos tecnificamos y ponemos en peligro el planeta, la vida, el ser humano. Nos hemos equivocado en las concepciones. Mira, voy a terminar con... Eso es la filosofía.
Lo que pasa es que estamos culturalmente invadidos por una cultura, la cultura occidental. Entendamos esto nada más rapidito, que esto te va a servir para qué sirve la filosofía. Mira, por un lado, somos culturalmente hechura de los europeos. El Dios, la economía, el sistema político, el Estado, el derecho, todas estas imposiciones sociales son figuras pensadas en Europa. Y impuestas en la colonia. Primero nos esclavizaron, después de 300 años los corrimos, pero nos quedamos con la manera de pensar. Seguimos pensando occidentalmente, no hemos superado ni su filosofía, ni la de... Hoy, gracias al planeta, podemos criticar esa cultura. Mientras no estábamos en crisis, no pasaba nada, pues fuimos muy inocentes las generaciones pasadas. Aceptamos todo ese cúmulo de errores como verdades absolutas. Hoy, esta forma absurda de interpretar la vida de la cultura occidental, de la posesión, del éxito, de la acumulación, que son los valores que nos han llevado a esta distorsión de la racionalidad. Hasta el siglo XV se acaban o empieza el racionalismo, que no existía en Europa. Todos los gobiernos eran teocráticos. A partir del siglo XV empieza, en 1775 aparece la Enciclopedia del Conocimiento y la Razón, escrito por franceses, Montesquieu, Diderot, Voltaire. Y esas ideas de emancipatorias de acabó con Luis XVI en la Revolución Francesa cortándole la cabeza. Se acabó las monarquías, se acabaron los reyes, vamos al racionalismo. Bueno, ese racionalismo es el que durante 200 años, estos últimos años, se agudizó. La cultura occidental se agudizó por medio de la tecnificación, la explotación de la tierra. Y la tierra hoy sabemos que estamos en crisis y no aceptamos sus realidades porque la tierra está diciendo basta. Y además haciéndonos ya el señalamiento, si siguen interpretando la vida como la interpretan, es un suicidio lo que estamos haciendo. Estamos matando al planeta. Y estamos llenos de egoísmo. Te decía, ¿qué somos hoy nosotros los mexicanos? Bueno, estamos influenciados por la cultura occidental, machista, sexista, xenofóbica, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otro lado, somos parte de una cultura milenaria, con valores milenarios, con respeto a la tierra, a la Pachamama. Yo soy tú, tú eres yo. Se saludaban los mayas. ¿Qué es eso? Un saludo cósmico, ético. Yo soy tú, tú eres. Es el reconocimiento de otro ser humano igual que tú, en una experiencia de vida igual que tú. No como un objeto, como una cosa explotable, como lo ha hecho el capitalismo. O sea, hemos hecho una distorsión de ese capitalismo. Entonces hay gente multimillonaria. Yo respeto mucho a los ricos y a los que se acomodan y logran hacer su dinero. Con los que estoy son con los rateros y con esos grandes capitales mundiales que llegan y compran Cancún en 1 centavo el metro y ahora ya son de ellos, vale miles de dólares. Eso no es racional. Entonces nosotros estamos en la racionalidad y eso es parte de la ética. Una ética racional.
Cuando llegaron los españoles no nos descubrieron, nos encubrieron, nos negaron. Tu Dios, tu religión, todo eso no vale, más vale nada más la de nosotros, y este es el único Dios verdadero, y la esclavitud como su única realidad. Ya no son dueños de su tierra ni de nada. Todo pertenece a mi rey. 300 años de esclavitud hasta que los mexicanos, por medio de las ideas, Natalia, nos emancipamos. Toca ahora una nueva emancipación, Natalia. Una emancipación epistemológica, dejar de creer lo que no es y darnos cuenta de lo que sí es. Y cómo sabemos eso, cómo sabemos que es verdadero. Bueno, pues es la reflexión ética. La ética es la base de la convivencia humana y el éxito de la convivencia humana. Las próximas generaciones tendrán que recurrir a la ética como parte fundamental para ponernos de acuerdo. Tú y yo tenemos diferencias, pero bueno, en principio tú tienes una manera de pensar, yo tengo otra. Si la respetamos, ética. Podemos dialogar. Y yo no voy a tratar de imponerte mi manera de pensar, ni tú tampoco. Yo voy a ser mejor porque ya sé cómo piensas tú. Yo soy tú, tú eres yo, ética milenaria. Entonces nosotros somos esos mestizos, somos cariñosos, familiares, pachangueros, alegres. Y por otro lado somos hijos de la fregada y machistas y sexistas y ¿de dónde? Pues, pero está todo saliendo a flote gracias a la filosofía y al conocimiento y a la ética. Si no logramos decidir quiénes somos, qué hacemos y por qué estamos aquí, sí acerca mucho la filosofía al conocimiento de uno mismo. Y obviamente pues se recomienda en la medida que se pueda meditar, poner en orden las ideas. Pues esto, ojalá y te guste, Natalia. Me salí del tema con la historia, pero yo considero que es necesario. Para poder comprender qué es la filosofía, tenemos que entender esa parte de la epistemología, que es el conocimiento, y entonces ver cómo evolucionó, cómo hemos llegado a conceptuar lo que conceptuamos hoy, cómo somos hoy, cuáles son los valores de esta cultura. Y otra que te debo, si te gusta también lo hago, es sobre los valores. ¿Qué son los valores y por qué la ética los representa? ¿Qué representa en nuestra vida? El campo axiológico, que es el campo, otro tema formidable. Pues yo estoy, como lo verás, apasionado con el tema. Me dio mucho gusto que me pidieras hablar de filosofía. Esta es nada más la introducción, lo ves. Si te gusta, saca apuntes. Si quieres que algo más lo platiquemos, será un placer. Un abrazo, querida sobrina. Nos vemos.